Mi abuela cayó en coma después de un accidente. El doctor dijo, nunca se despertará. Sus padres se fueron sin decir una palabra. Me quedé atrás para sostenerle la mano por última vez. Entonces, un pequeño trozo de papel se deslizó de sus dedos. Tenía mi nombre, y un mensaje escrito con letras temblorosas: abuela, ayúdame. Martha Williams se paró junto a la ventana de su casa en el antiguo barrio residencial de Boston, contemplando la luz de la tarde que se filtraba entre los árboles. Tenía un aire de dignidad, con su cabello gris plateado cuidadosamente arreglado sobre los hombros. Sobre la mesa en el centro de la habitación, varios marcos de fotos estaban alineados. La mirada de Martha se posó en una foto particularmente preciada, su nieta Emma, sonriendo ampliamente. En los últimos años, su relación con su hija, Carol, se había enfriado. Carol se había casado con Richard Hudson, un exitoso hombre de negocios, y vivía en un barrio exclusivo a unos 40 minutos en coche de la modesta casa de Martha. Rara vez se le permitía visitar su mansión. Emma, ¿sigue siendo bueno para ti venir a casa de la abuela mañana?, le preguntó Martha a su nieta por teléfono. Sí, iré directamente después de la escuela. La voz de Emma estaba llena de anticipación. También traeré mi nueva pintura de acuarela. Mi maestra la elogió. Martha sonrió. Emma, de 14 años, estaba bendecida con talento artístico. Sus pinturas tenían una sensibilidad y profundidad a diferencia de otros niños de su edad. Tengo muchas ganas. Hornearé esas galletas de chispas de chocolate que tanto te gustan. Después de colgar, Martha se sintió un poco desanimada. Sabía que Carol no estaba contenta con las frecuentes visitas de Emma a la casa de su abuela, pero Carol nunca se opuso directamente. Eso probablemente se debía a que Richard mantenía la apariencia de alguien que valoraba los lazos familiares. Pensar en Richard siempre hacía que Martha sintiera una opresión en el pecho. Era conocido como un prominente promotor inmobiliario local. En entornos sociales, mostraba una actitud encantadora y amistosa y participaba activamente en actividades benéficas. Fue celebrado en los círculos empresariales locales como una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Sin embargo, Martha había vislumbrado otro lado de su yerno más allá de su personalidad pública. Richard tenía un deseo de controlarlo todo. Era particularmente perfeccionista en casa y tendía a irritarse si las cosas no salían exactamente como él quería. Carol gradualmente comenzó a observar los estados de ánimo de su esposo, y los rastros de la hija, antes brillante e independiente, se habían desvanecido. Martha comenzó a sentir una brecha en su relación con Carol. Unos años después del nacimiento de Emma, Carol comenzó a prefijar sus respuestas a las opiniones o sugerencias de su madre con: Richard dice. Los consejos de Martha sobre la crianza de los nietos o las sugerencias sobre los hábitos domésticos tenían que ser filtrados a través de la forma de pensar de Richard. Afortunadamente, Emma apreciaba su vínculo con su abuela. Cuando Richard estaba de viaje de negocios o Carol estaba ocupada con eventos sociales los fines de semana, Emma a veces pasaba la noche en casa de Martha. Esos momentos eran el mayor tesoro de Martha. Abuela, mira esto. Emma había encontrado un álbum antiguo el fin de semana pasado y estaba encantada. Esta es una foto de mamá cuando tenía mi edad. ¿Me parezco a ella? Sí, lo haces, pero tienes un núcleo más fuerte, respondió Martha, acariciando la cabeza de su nieta. Tu madre tendía a preocuparse demasiado por lo que pensaban los demás, pero tú tienes tus propias ideas sólidas. Emma asintió en silencio. Después de una breve pausa, dijo con voz baja: Papá se enoja cuando no hago lo que él dice. Mamá siempre se queda callada. Martha sintió un dolor en el pecho. Emma gradualmente había comenzado a confiar en la situación en casa, sobre la disciplina estricta de Richard y el silencio de Carol. Parecía ir más allá de ser simplemente un padre estricto. Al día siguiente, Martha esperó junto a la ventana desde la tarde para su nieta, pero Emma no apareció a la hora habitual. Justo cuando Martha empezaba a preocuparse, sonó el teléfono. Era Carol. Mamá, la voz de Carol temblaba. Emma ha sido llevada al hospital después de un accidente. El mundo de Martha se congeló en un instante. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Se cayó por las escaleras en casa, se golpeó fuertemente la cabeza. Las palabras de Carol fallaban. Está en la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Mary ahora. El doctor dice que está en coma. Martha,
todavía agarrando el teléfono, se quedó momentáneamente sin habla. Luego recuperó rápidamente su pensamiento práctico. Voy enseguida. Cuando Marta se apresuró al hospital St. Mary, ni siquiera tuvo tiempo de pedir indicaciones para la unidad de cuidados intensivos. Empujó a la gente, caminando delante de ella, siguiendo desesperadamente las señales. Después de pasar por corredores impregnados del característico olor a desinfectante y una tensión silenciosa, finalmente llegó a la sala de espera de la UCI. Carol y Richard ya estaban allí. Carol parecía pálida, sus ojos rojos e hinchados, pero no parecía estar llorando. Richard estaba de pie con la espalda recta, hablando seriamente con alguien que parecía un médico. Ambos se detuvieron cuando notaron la llegada de Marta. «Mamá, viniste», la voz de Carol era tan plana que no contenía ni rastro de emoción. «¿Cómo está Emma?», preguntó Marta sin aliento. Richard dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Marta. El gesto parecía cariñoso, pero de alguna manera calculado. «Marta, cálmate. El doctor Parker acaba de explicar la condición de Emma». El médico de mediana edad con bata blanca se volvió hacia Marta. «Señora Williams, la condición de su nieta es muy grave. Se cayó por las escaleras en casa y sufrió una lesión grave en la cabeza. Hay hemorragia intracraneal y su cerebro está bajo presión». Marta sintió que sus piernas se debilitaban. Se hundió en una silla cercana y logró preguntar, ¿está consciente? Actualmente está en coma profundo. Depende de soporte vital. La voz del doctor era objetiva. Para ser honesto, creemos que las posibilidades de recuperación son bajas, pero hay una posibilidad, ¿no? Marta miró desesperadamente a los ojos del doctor. El doctor dudó un momento antes de responder. La medicina moderna no puede hacer afirmaciones absolutas, pero la recuperación completa de este tipo de lesión cerebral es extremadamente rara. Creo que la familia debería prepararse. Richard tocó el brazo del doctor y dijo, ¿podríamos discutir esto con más detalle en privado? El doctor asintió en silencio, y los dos desaparecieron en una pequeña sala de consulta al final del pasillo. Marta se sentó junto a Carol. ¿Cómo se cayó por las escaleras? Emma siempre es tan cuidadosa. Carol desvió la mirada. Tampoco conozco los detalles. Estaba en la cocina en ese momento. Escuché un ruido y corrí para encontrar a Emma desmayada al pie de las escaleras. Así que no lo viste suceder. Carol se mordió el labio. Richard la encontró primero y llamó a la ambulancia. Marta intentó tomar la mano de su hija, pero Carol se alejó sutilmente. Marta estudió el rostro de su hija atentamente. Debería haber tristeza, pero más allá de eso, alguna otra emoción, quizás miedo o culpa, parecía parpadear bajo la superficie. Puedo ver a Emma, si los médicos lo permiten. Las palabras de Carol eran vacilantes. Hay reglas de UCI. En ese momento, Richard y el doctor regresaron del pasillo. La expresión de Richard ahora mostraba un atisbo de alivio que antes no estaba allí. El doctor sostenía una tabla y daba instrucciones a una enfermera. Marta, dijo Richard con voz suave, el doctor Parker dice que puede mostrarte la condición de Emma, solo por un corto tiempo, aunque sea. Más allá de las pesadas puertas, Emma yacía en un rincón de la unidad de cuidados intensivos, rodeada de innumerables tubos y máquinas. Su frágil cuerpo parecía pequeño en la cama. Su rostro mostraba signos de hematomas, y su frente estaba envuelta en vendas. Su expresión, normalmente vibrante, había desaparecido, y yacía tan tranquila como si estuviera durmiendo. Marta tomó la mano de su nieta y susurró, «Emma, la abuela está aquí». No hubo respuesta, solo el pitido regular del monitor resonaba en la habitación. Durante las siguientes horas, Marta permaneció al lado de Emma. Carol y Richard aparecían ocasionalmente, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Richard repetidamente tuvo conversaciones privadas con el doctor y parecía estar firmando documentos. Por la tarde, una joven enfermera llegó para revisar a Emma. Su placa decía Rachel Collins. «Es tu nieta», Rachel se dirigió tranquilamente a Marta. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Sí. No quiero dejarla. Marta miró a la enfermera con ojos cansados. Mientras revisaba los signos vitales de Emma, Rachel preguntó, ¿los familiares se han ido? Mi hija y mi yerno dicen que están manejando el papeleo. Marta negó con la cabeza.
Esos dos, algo parece extraño. Mi hija, su hija está entre la vida y la muerte, pero muestra más ansiedad que dolor. La mano de Rachel se detuvo momentáneamente. Ya veo. Corrió ligeramente la cortina y revisó fuera de la habitación antes de bajar la voz. En realidad, también me preocupa algo. ¿Qué quieres decir? En casos de caídas como esta, las lesiones de Emma no coinciden exactamente con el patrón típico que esperaríamos. Las lesiones de Emma, hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, no parecen consistentes con una simple caída por las escaleras. El corazón de Marta comenzó a acelerarse. ¿Qué estás diciendo? No puedo decirlo con seguridad, pero también me preocupan las numerosas conversaciones privadas entre el Dr. Parker y el señor Hudson. Rachel volvió a revisar su entorno. El Dr. Parker también es el médico personal del señor Hudson. He oído que se conocen desde hace mucho tiempo. Las conversaciones con Emma de los últimos meses pasaron por la mente de Marta como una presentación de diapositivas. Abuela, papá quiere una familia perfecta, pero siempre fracaso en cumplir sus expectativas. Mamá siempre está callada delante de papá. Creo que tiene miedo. La semana pasada, papá se enojó mucho cuando vio mi boletín de calificaciones. Estaba golpeando la pared. Marta tocó suavemente la frente de Emma. ¿Cuántos secretos estaban ocultos dentro de este cuerpo frágil? ¿Se había perdido algo importante? ¿Debería haber escuchado con más atención las palabras de Emma? Las horas de visita terminan en 15 minutos, informó amablemente Rachel, pero si vienes a primera hora de la mañana de mañana, puedes verme antes de que cambie mi turno, si surge algo. Marta entendió la intención de Rachel. Gracias. Definitivamente estaré aquí. Al día siguiente, Marta regresó al hospital a primera hora de la mañana, como lo prometió. Apenas había dormido toda la noche, pensando constantemente en Emma habiendo salido de casa antes del amanecer. Los pasillos del hospital todavía estaban tranquilos, con pocos visitantes. Camino a la unidad de cuidados intensivos, Marta se encontró con Carol y Richard. Los dos estaban hablando seriamente de algo, pero interrumpieron su conversación cuando vieron a Marta. Mamá, tan temprano, la voz de Carol tenía una nota de sorpresa. Voy a ver a Emma, dijo Marta directamente. Richard dio un paso adelante y dijo, Marta, acabamos de venir de visitar a Emma. Según los médicos, su condición no ha cambiado desde ayer. Tenemos una cita con un abogado y la compañía de seguros ahora. ¿Seguro? Marta no pudo evitar preguntar. Sí, sobre los costos médicos, explicó rápidamente Carol. Podría ser un tratamiento a largo plazo. Tragó saliva. ¿Vas a volver? Marta los miró atentamente. Por supuesto, respondió Richard. Pero tenemos una agenda completa hoy. También tenemos asuntos importantes que discutir con el Dr. Parker. Se fueron apresuradamente. Marta los vio irse, sintiendo que el nudo en su pecho crecía más. El comportamiento de la pareja era demasiado antinatural. ¿Qué demonios estaba pasando? Cuando entró en la unidad de cuidados intensivos, Rachel estaba revisando la tabla de un paciente. Notó a Marta e hizo un pequeño saludo. Buenos días, señora Williams. Viniste como lo prometido. ¿Algún cambio en Emma? Rachel negó con la cabeza. Sus signos vitales son estables, pero no hay cambios en su conciencia. Después de revisar el entorno, agregó en voz baja, en realidad, he estado trabajando continuamente desde el turno de anoche. Estaba preocupada por Emma. Marta tocó el brazo de la enfermera con gratitud. Gracias. En realidad, Rachel bajó aún más la voz. Esta mañana el Dr. Parker cambió las órdenes de medicación de Emma. Desde una perspectiva de protocolo estándar, encuentro algunos aspectos cuestionables. La expresión de Marta se tensó. ¿Qué quieres decir? No puedo entrar en detalles, pero, dudó Rachel. De todos modos, si notas algo preocupante, házmelo saber inmediatamente. Mi turno termina en 30 minutos, aunque sea. Rachel abrió la cortina y guió a Marta a la cabecera de Emma. Al igual que ayer, Emma yacía tranquilamente, rodeada de máquinas. Marta se sentó en la silla junto a la cama y tomó suavemente la mano de Emma. Emma, es la abuela. He vuelto. Naturalmente, no hubo respuesta.
Marta miró el rostro de su nieta. Su nieta, antes animada, ahora yacía inmóvil, como una muñeca. Pero mirándola de cerca, su tez parecía peor que la de ayer. Emma, no sé si puedes oírme, Marta comenzó a hablar en un susurro, pero la abuela te protegerá. Tengo la intención de averiguar qué pasó, la verdad. En ese momento, una voz llegó a través de los altavoces, 10 minutos hasta el final de las horas de visita. Familias, por favor, prepárense para irse. Marta suspiró. Quería quedarse más tiempo con Emma, pero tenía que seguir las reglas del hospital. Lentamente se levantó y besó ligeramente la frente de Emma. Volveré más tarde. La abuela no se va a ningún lado. Cuando Marta estaba a punto de soltar la mano de Emma, sintió algo extraño. Parecía haber un pequeño trozo de papel entre los delgados dedos de Emma. Marta revisó su entorno, no había otro personal presente, Rachel estaba con otro paciente. Marta abrió silenciosamente la mano de Emma y retiró cuidadosamente el trozo de papel. Era un trozo de un bloc de notas del hospital. Cuando lo desplegó en su palma, una escritura roja y temblorosa decía: «Abuela, ayúdame». Marta sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Esta escritura era inconfundiblemente de Emma. Miró el rostro de su nieta de nuevo. ¿Cómo pudo una nieta supuestamente en coma completo dejar tal mensaje? ¿Cuándo lo escribió? Varias preguntas cruzaron por su mente. Después de un momento de duda, Marta apretó la mano de Emma una vez más, y sintió un movimiento débil pero definido, una ligera presión de los dedos de Emma. Emma, Marta llamó el nombre de su nieta con sorpresa y esperanza. ¿Puedes oírme? Si puedes oírme, aprieta mi mano de nuevo. Después de unos segundos de silencio, hubo otra ligera presión. Fue claramente un movimiento intencional. Emma estaba consciente, al menos no estaba en el coma completo que los médicos afirmaban. Marta se apresuró a la estación de enfermería, donde Rachel estaba organizando documentos. Rachel, ¿puedes venir rápidamente a la habitación de Emma? La enfermera respondió inmediatamente a la actitud urgente de Marta, y las dos regresaron a la cabecera de Emma. Marta le mostró el papel. Esto salió de la mano de Emma. Rachel miró el papel y jadeó. «Esto es». Cuando apretó la mano de Emma, Emma respondió 2 veces. Rachel rápidamente revisó el entorno y luego cerró la puerta. Mientras revisaba los signos vitales de Emma, dijo en voz baja: «Esto contradice completamente lo que los médicos han estado diciendo. Si realmente estuviera en coma, los movimientos intencionales serían imposibles». «¿Qué significa eso? ¿Emma está consciente?» Rachel se mordió el labio. «Es por eso que cuestioné las órdenes de medicación del Dr. Parker. La combinación de medicamentos que se le administran a Emma es», continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «más potente que los sedantes estándar y podría potencialmente crear un estado de coma». Marta estaba en shock. ¿Artificialmente? ¿Por qué alguien haría eso? No puedo estar segura, dijo Rachel con cautela, pero revisemos una cosa. Suavemente retiró las sábanas de la cama de Emma y levantó la manga de su bata de hospital. Había moretones oscuros en el brazo de Emma y también en su hombro. Este patrón de moretones no se puede explicar solo por una caída por las escaleras. La voz de Rachel había recuperado su compostura profesional. Parece que alguien la agarró con fuerza, como abuso. La voz de Marta tembló. No puedo decirlo con seguridad, respondió rápidamente Rachel, pero esta situación es muy sospechosa. El hecho de que Emma pueda moverse conscientemente no coincide con la condición médica que se está describiendo. Marta se levantó y miró a Rachel con una expresión decidida. ¿Qué deberíamos hacer primero? Tengo el deber de informar esto a la enfermera jefa, dijo Rachel. Sin embargo, considerando la relación entre el señor Hudson y el Dr. Parker, no estoy segura de cuán seriamente se tomará. Contactaré a un abogado, dijo Marta inmediatamente. Un viejo amigo en quien confío. ¿Y necesitamos recopilar alguna evidencia? El mensaje en papel es una evidencia importante, dijo Rachel. Además, haré copias del estado de Emma y los registros de medicamentos. Recopilaré los aspectos clínicamente inusuales. ¿Y Emma, seguirá así?, preguntó Marta con miedo. Rachel respondió vacilante. No podemos detener la medicación inmediatamente, eso sería peligroso.
Pero haré todo lo posible para ajustar las dosis apropiadas dentro de mi autoridad. Y revisó el reloj. Mi turno está terminando, pero mi colega, Daniel, es de confianza. Le informaré discretamente sobre la situación. Marta apretó la mano de Emma una vez más. Actuaré de inmediato, Emma. La abuela te protegerá. ¿Lo prometo? Después de salir del hospital, Marta sacó su teléfono celular y, sin dudarlo, seleccionó a Frank Morris de su lista de contactos. Frank era un amigo de 30 años y uno de los abogados más confiables de Boston. Frank, es una emergencia, la voz de Marta temblaba en el auto. ¿Podemos reunirnos hoy? Marta, ¿qué ha pasado? La voz de Frank inmediatamente mostró preocupación. Mi nieta, Emma, está en el hospital. Oficialmente, es un accidente, pero, Marta explicó brevemente la situación sobre la nota en papel, la respuesta de Emma y las sospechas de la enfermera. Entiendo, la voz de Frank había recuperado su compostura. Ven a mi oficina en 1 hora. Tomaré algunas medidas preliminares antes de eso. Luego, Marta llamó a Sarah Jenkins, una ex agente de policía. Sarah era la esposa de un colega del difunto esposo de Marta, Thomas, y habían mantenido su amistad después de su muerte. Ahora trabajaba como investigadora privada. Sarah, necesito tu ayuda. Cualquier cosa, la respuesta de Sarah fue inmediata. 1 hora después, Marta estaba en el bufete de abogados de Frank Morris en un antiguo edificio de piedra del centro. Sarah ya había llegado a la sala de recepción. Frank se levantó tan pronto como vio a Marta y tomó ambas manos en las suyas. Marta, siéntate primero. ¿Mira esto? Frank colocó un documento en el escritorio. Esta es una solicitud de una orden de tutela de emergencia. Llamé a un juez esta mañana y le expliqué la situación. Dijo que está dispuesto a escuchar el caso extraoficialmente. ¿Tutela?, preguntó Marta con una expresión confundida. Es una orden que te da temporalmente el derecho de tomar decisiones médicas para Emma, explicó Frank. Sí, como dices, hay algo sospechoso sucediendo, podría ser peligroso dejar las decisiones a los padres de Emma, especialmente a Richard Hudson. Sarah se inclinó hacia adelante. Ya he comenzado una investigación preliminar sobre Richard Hudson. En la superficie, es un hombre de negocios exitoso, pero hay varios puntos preocupantes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta. Sobre su primer matrimonio, abrió Sarah su cuaderno. Hace 10 años, se divorció de su primera esposa. Los registros de divorcio están sellados, pero según mis contactos de mis días de policía, hubo acusaciones de violencia doméstica. Sin embargo, no se presentaron cargos formales. Marta jadeó. ¿Se lo dijiste a Carol? Probablemente no lo sabe, Sarah negó con la cabeza. Además, hay aspectos sospechosos en la situación financiera de Hudson Real Estate Development. Si bien parece próspero en la superficie, hay rumores de que internamente tienen problemas de financiación, especialmente su reciente gran proyecto, Riverside Manor, que parece estar estancado debido a problemas de regulación ambiental. Frank intervino. También investigué al Dr. Parker. Recibió importantes subvenciones de investigación de una fundación hospitalaria donde Richard Hudson se desempeña como miembro de la junta directiva, un claro conflicto de intereses. Los puntos comenzaron a conectarse en la mente de Marta. Emma podría haber sabido sobre las fechorías de Richard. Es posible, asintió Sarah. Los niños de 14 años entienden más de lo que piensan los adultos. Si Emma vio o escuchó algo, entonces se convirtió en un pasivo, continuó Frank, especialmente si estaba desesperado financieramente. Marta se levantó. ¿Qué deberíamos hacer primero? Por favor, firma esta solicitud. Frank extendió los documentos. Planeo reunirme con el juez hoy. Como evidencia, necesitamos el memorando de la enfermera Rachel y fotos del mensaje de Emma. Marta sacó el trozo de papel, tomó una foto con su teléfono inteligente y se lo entregó a Frank. Luego, necesitamos ir a la policía, dijo Sarah. Mi antiguo colega, el detective Demer, escuchará nuestra historia. Sin embargo, la evidencia sigue siendo solo circunstancial. Necesitamos algo más concreto. ¿Qué pasa con Carol?, preguntó Marta preocupada por su hija. Frank eligió cuidadosamente sus palabras. Ella también podría ser una víctima en esta situación,
Pero en esta etapa, no sabemos qué tan involucrada está. Necesitamos acercarnos a ella con cautela. Esa noche, Marta y Sara se reunieron con el detective Demer en la sede de la policía de Boston. El detective delgado y de mediana edad escuchó seriamente su historia. Sobre la introducción de Sara, ciertamente hay varios puntos sospechosos, dijo el detective Demer. Sin embargo, el señor Hudson es una figura prominente en la comunidad. Es difícil actuar sin evidencia sólida. No hay tiempo, suplicó Marta desesperadamente. Emma podría estar en peligro. En ese momento, sonó el teléfono celular de Marta. Era de Frank. Marta, el juez ha emitido la orden de tutela de emergencia. Me dirijo al hospital ahora. Reunámonos allí. Rachel saludó a Marta y a los demás que llegaron al hospital con una expresión urgente. Señora Williams, gracias a Dios, dijo en voz baja. El señor Hudson y el doctor Parker han comenzado el proceso de traslado de Emma a otro centro. Dicen que es un centro de atención a largo plazo privado, pero cuando revisé el centro, es muy cerrado, y su reputación es. El detective Demer respondió inmediatamente. Mostrémosles la orden judicial. Llegaron al exterior de la UCI, donde Richard y el doctor Parker discutían intensamente. Carol estaba un poco alejada, pálida y asustada. Richard Hudson, dijo el detective Demer en tono oficial, esta es una orden de tutela de emergencia del tribunal. El derecho a tomar decisiones médicas para Emma Hudson ha sido transferido temporalmente a Martha Williams. El rostro de Richard se puso rojo de ira. ¿Qué? Este es un asunto de familia, detective. Esta situación se basa en un juicio médico, intervino el doctor Parker. La condición del paciente es extremadamente inestable, y es precisamente ese juicio médico el que es el problema. Rachel dio un paso adelante. Hay serias contradicciones entre los síntomas de Emma y su patrón de medicación. Presenté formalmente los registros. Richard miró a Carol. Carol, di algo. Están intentando llevarse a nuestra hija. Carol dijo con voz temblorosa, Emma realmente se cayó por las escaleras. Con esas palabras, el aire de la habitación se congeló. La expresión de Richard cambió de ira a miedo. Por supuesto, intentó forzar una sonrisa. ¿Por qué preguntas eso? Ayer, la puerta de tu estudio estaba abierta, continuó Carol. Después de que Emma colapsó en el suelo antes de que llamaras a la ambulancia, te escuché por teléfono diciendo, el problema se ha solucionado. El detective Demer se volvió hacia Richard. Señor Hudson, me gustaría hablar con usted en la estación de policía. Voy a llamar a mi abogado, dijo Richard fríamente. Por supuesto, respondió el detective Demer objetivamente. Ese es su derecho. En una tarde de primavera, con la luz del sol entrando en el jardín de Marta, Emma se sentó en un banco de madera en la terraza, dibujando en su cuaderno de bocetos. Habían pasado 3 meses desde el incidente, y estaba volviendo gradualmente a su vida diaria. La fisioterapia aún estaba en curso, pero se estaba recuperando a una velocidad que superaba las expectativas de los médicos. Emma, traje limonada, apareció Marta con una bandeja. La jarra de vidrio transparente contenía limonada fresca, y el hielo producía un agradable sonido tintineante. Gracias, abuela, sonrió Emma. Su sonrisa comenzaba a recuperar su brillo anterior. Marta se sentó junto a Emma y miró el cuaderno de bocetos. ¿Qué estás dibujando? Planes para nuestra nueva casa, respondió Emma. Estaba pensando en el diseño del apartamento que mamá está alquilando. Carol estaba procediendo con los trámites de divorcio de Richard y preparándose para comenzar una nueva vida con Emma. Estaba enfrentando su propia debilidad y luchando diariamente con la culpa por no proteger a su hija, pero estaba recuperando gradualmente la confianza mientras recibía consejería. Eso es encantador, Marta acarició suavemente la cabeza de su nieta. La cocina es espaciosa. Mamá dijo que quiere volver a cocinar. Los ojos de Emma brillaron como solían hacerlo. Richard estaba actualmente acusado de abuso infantil y fraude corporativo y estaba en libertad bajo fianza mientras las sombras de su compañía se revelaban una tras otra. Su gloria anterior había caído al suelo, sin embargo, continuó negando sus crímenes hasta el final, insistiendo en que todo era un malentendido. Oye, abuela, Emma de repente se puso seria. He decidido lo que quiero hacer en el futuro.
¿Qué es? Quiero ser consejera, cerró Emma su cuaderno de bocetos. Un trabajo ayudando a niños como yo. Quiero ayudar a niños que viven con miedo a personas como papá. Marta sintió un calor en su pecho. Estaba profundamente impresionada por la fuerza de su nieta para superar una experiencia dolorosa y tratar de usarla para ayudar a otros. Esa es una elección maravillosa, Emma. Se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, y apareció Carol, cargando bolsas de compras en ambas manos. Su expresión era más suave que antes, y sus ojos tenían una mirada decidida. He vuelto a casa. ¿Preparamos la cena? Emma, ¿ayudarás? Sí, se levantó Emma. Recordé que tenía algo que mostrarle a la abuela. Emma corrió a la habitación y regresó rápidamente. En su mano había un sobre. Ábrelo. Cuando Marta abrió el sobre, había una tarjeta adentro. En su portada había una imagen bellamente pintada al agua de 3 mujeres, Marta, Carol y Emma. Dentro de la tarjeta, con la cuidadosa escritura de Emma, decía: Abuela, gracias. Me enseñaste lo que es una verdadera familia. Marta abrazó a su nieta. Todavía habría muchas dificultades por delante para ellas, pero el vínculo que ahora compartían, forjado por la verdad y el amor, era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Las 3 mujeres se habían unido de la mano y estaban dando el primer paso hacia una nueva vida.